Hola, buenas noches amigos. Estamos dentro de la cortina de humo. Observaréis que me he cambiado de camisa, pero es que resulta que andamos con problemas de aire acondicionado en esta vuestra santa casa. Y bueno, pues después de esta explicación, para que todo el mundo no se quede muy sorprendido, pasamos a la entrevista especial del día de hoy. Y esta entrevista que se emite al final del programa es muy especial. ¿Por qué? Porque estamos dedicando nuestro programa a lo que es esa ley que con la aquiescencia de la derechita cobarde va a salir adelante, que es la ley de desmemoria desde mi punto de vista democrática, en la cual primero se tratan de tapar una serie de cosas que pasaron desde el 18 de julio y que fueron en contra del pueblo español. Y después también se trata de tapar otras cosas que pasaron hasta 1983 y que la gente no se da cuenta, pero estamos blanqueando a la ETA con esta ley. Bueno, yo no la estoy blanqueando, la está blanqueando el Partido Socialista y el Partido Popular. Y bueno, antes de seguir yo dando mi discurso, que ya lo di al principio del programa, voy a presentar al invitado especial con el cual terminamos el programa del día de hoy. Y este invitado especial es Jesús Muñoz. Buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Muchas gracias por la invitación a esta que también es un poco mi casa. Bueno, es más que un poco, porque la verdad es que tú y yo estuvimos juntos en Radio Ya. Te llamo de tú porque sí, nos conocemos. ¿A qué vamos a engañar a los oyentes? Somos buenos camaradas y nos conocemos desde hace algún tiempo. Y bueno, lo cierto es que primero es Radio Ya, ahora aquí Decisión Radio, eres una pieza importante porque tu ideología y tus opiniones son importantes, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Yo en realidad siempre intento poner mi granito de arena. Sí que es cierto que llevo muchos años colaborando con medios de comunicación, pocos medios de comunicación, porque no se nos abren los micrófonos ni las cámaras en muchos de ellos, pero sí que es cierto que siempre he intentado dar una opinión. Como siempre comento, yo voy allí donde se me permita expresar mi opinión, siempre y cuando no me vean condiciones y siempre y cuando me sigan llamando. Y si más vamos a tratar un tema como el de hoy, que creo que aunque ahora está en boga, pero es un tema que va coleando desde hace muchas décadas en España, agradezco doblemente esa invitación. Bueno, Jesús, lo cierto es que yo soy una de las personas que nunca acaban de sorprenderse con las cosas que hace la izquierda. Parto de la base de que son el mal, pero lo que más me sorprende es que la teórica derecha de este país les eche un cable. Y no por un cable, les ponga una alfombra de color rojo y una banda de música que amenice lo que está pasando. Lo que ha sucedido con esta ley de la desmemoria histórica, yo la llamo así, aunque tenga otro nombre, es verdaderamente peligroso. Es tan peligroso que este programa lo tenemos que emitir este sábado y lo estamos haciendo este sábado y emitiendo este sábado porque a lo mejor el lunes este programa nos podría llevar a una sanción de 100 o 200.000 euros por propaganda. O sea, es curioso, ¿no? Bueno, no tengo nada que decir que me hago responsable de todo lo que diga y eximo de responsabilidad a la emisora, por lo tanto, porque, bueno, no es que yo vaya a disponer de esos 100.000 euros para pagarlo, sino porque me van a caer tantas multas por lo que vaya a seguir diciendo que esta va a ser una más. Siempre he comentado que nos imponga lo que nos imponga, creo que ahora hablaremos un poquito de qué impedimentos y qué prohibiciones podemos encontrar, y nos imponga lo que nos impongan, yo voy a seguir diciendo lo que creo que es la verdad, además, verdad demostrada con datos. Si no se puede ser en un medio de comunicación para que no les pase esto, pues será en la calle con un megáfono o con lo que sea. Pero también recojo el guante de esto primero que has dicho. Cuando has empezado esta pequeña introducción, hablabas de que das por hecho que quien impone esta ley, en este caso la izquierda, es Frente Popular, porque no solamente es el Partido Socialista, es el Frente Popular, que todos sabemos que ahora mismo está gobernando con la extrema izquierda y que además tiene de socios de gobierno a lo mejor de cada casa, separatistas vascos y catalanes, por decir solamente unos cuantos, ¿no? Pero bueno, puedes partir de la base de que esta ley la han hecho ellos, esta ley, ahora hablaremos por qué creemos que la han hecho, pero, claro, si esto va contra aproximadamente la mitad de la España de los años 30 del siglo pasado y muy posiblemente por lo que son los votos de los años 70, 80, a una buena parte de la población española que bien se puede sentir herederos de esos que ganaron la guerra, de esos que pusieron el régimen del 18 de julio o por lo menos que no consideran que sean los malos de la película, pues puede decir, bueno, pues esa otra parte de España podría haber hecho algo más de lo que está haciendo, que es nada, para cambiar un poquito las tornas.
Y no. Y volvemos a lo que hemos dicho en algunos de otros programas en los que intervengo. El problema es lo que ha hecho hasta ahora el Partido Popular, que es con quien podemos hablar, o incluso Vox. Esta ley es la heredera, corregida y aumentada, para peor, de la ley de la memoria histórica de Zapatero. Pero es que la gente se queda en que parece que fue Zapatero el que trajo esto. O sea, los que llevamos muchos años en política, ya sabemos que a nosotros se nos perseguía en los años 70 por personajes como Adolfo Suárez o Rodolfo Martín Villa, que era ministro del Interior, y que vestían camisa azul. Habían vestido camisa azul hasta hace Habían poco. vestido, sí, señor. Y estaban en un partido que se llamaba Unión de Centro Democrático, que se supone que era el heredero del franquismo de entonces. Cuando ese partido más o menos desaparece y viene Felipe González, empieza el despitote total, es decir, empiezan cambios de calles, de placas, de estatuas, y se empieza a falsear por completo la historia. Pero es que cuando luego ha vuelto la derecha al poder, como tú hubieras dicho, antes de Zapatero, cuando vuelve la derecha al poder, no hace nada por cambiar eso anterior. Aquí hemos tenido gobiernos en Madrid, siempre pongo el ejemplo de Madrid porque es donde vivo y donde había más calles, placas, etcétera. En la izquierda, de acuerdo, cambia una serie de placas, cambia una serie de calles, tira una serie de estatuas, la derecha gobierna y ya no es que no las reponga, es que hace tabla rasa de todo y permite que eso se siga haciendo en otros sitios. Pero luego llega Zapatero y ¿qué llega? También otra vez el gobierno del Partido Popular. Y ese gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta en Congreso y Senado, no cambia en ninguna de las leyes llamadas ideológicas del Partido Socialista, pero esta mucho menos. Y además, el propio ministro, recuerdo que fue el ministro de Cultura, se llama Català, decía que estaba orgulloso de la ley de memoria histórica. Y todos sabemos, porque los que hemos visto un poquito las estatuas, placas, calles y demás que se han quitado, que muchas de ellas se han hecho en municipios gobernados por ayuntamientos del Partido Popular, además ayuntamientos del Partido Popular de toda la vida, que hasta nos podemos decir que venían incluso del franquismo, si no sus personas, sí sus descendientes, y la han hecho encantados. Y todos sabemos, o intuimos, por los derroteros de la historia, que si esta ley, que ya ha sido aprobada, y esta ley entra en vigor en esta misma semana, si gobierna un gobierno de centro-derecha o derecha con derecha extrema o como la quieran llamar el próximo gobierno, poco o nada va a cambiar de esta ley. Entonces, desgraciadamente, como tú me has dicho, no solamente hay que quedarse con quien comete el crimen, sino con los cómplices que desgraciadamente han sido muy necesarios en todos estos años. Bueno, vamos a adelantar un poco porque tú has tirado una piedra y ha caído en el agua y yo la he visto caer. Dices que se pretenden otras cosas, sí. No solo lo que aparentemente se pretende. ¿Qué cosas pueden ser esas? Bueno, ellos dicen que se pretende hacer justicia a una serie de injusticias. Bueno, pero no vamos a quedar con su versión porque evidentemente todo es falso, ¿no? Todo es falso, salvo que ellos esto llevan proponiéndoselo desde hace muchísimos años y lo han llevado a cabo. Porque hay una cosa que en otros temas sociales a lo mejor son más hipócritas, pero en estos temas ideológicos, cuando la izquierda propone que va a hacer una cosa, más tarde o más temprano, más cercano o más lejano de unas elecciones, la hace. Cosa que no se puede decir lo mismo de la derecha, ¿no? Lo sabemos que presenta recursos de constitucional, se opone y cuando llega al poder no toca nada. No toca nada. Pero como tú bien has dicho, vamos a centrarnos en lo que parece. Entonces, un espectador ajeno, si puede haber alguien ajeno en esta tropelía y en esta infamia, puede decir, vamos a ver, esto lo que quieren es ganar una guerra que perdieron, quieren manipular la historia un poquito para que la gente a partir de ahora se crea esa versión de la historia, pero yo digo, hay mucho más. Y cuando digo que hay mucho más, yo siempre digo que pretendo dos cosas más a esto que hago. Primero, quieren ocultar sus crímenes. Cuando todos sabemos que un criminal, lo primero que intenta hacer cuando todavía no lo han cogido con las manos en la masa o cuando quiere ocultarlo es deshacerse del cadáver o deshacerse de mentir sobre los móviles del crimen, buscarse una coartada. Entonces, ellos quieren ocultar sus crímenes. La inmensa mayoría de la gente a las cuales les han quitado calles, placas, estatuas y demás, la inmensa mayoría de ellos, y no miento, habían sido asesinados por ellos mismos. Por lo tanto, una estatua que para algunos puede decir, bueno, ¿qué hace este señor ahí? Para ellos les ofendía en su proyecto. Pero es que además no solamente quieren ocultar ese crimen, normalmente sangriento, muchas veces en concepto con torturas, genocidio de esas personas. Es que además quieren hacer otra cosa, y es que cuando la gente se podía interesar de quién era esa persona que antes tenía una estatua y ahora no, quién era José Antonio, que era, si quieres, a lo mejor profundizamos algo más en ello, quién era José Antonio que le van a sacar de la tumba, que ellos mismos habían asesinado y ahora no, la gente que pueda ahora, porque hay gente joven que no puede tener una idea política, pero es una inquietud política, y se le da por bucear y dice, anda, este tío
hacía esto y decía esto y me voy a sus textos porque ahora en internet puedes acceder a los textos de otra persona. Pues anda, lo que decía no está tan mal. O no me gusta, pero tiene sentido. Y por esto le asesinaron. Y les asesinaron los mismos que han cambiado la ley o que han diseñado esta ley para quitarle de en medio. Y entonces a lo mejor esa figura puede resultar mucho más atractiva que si evidentemente... si la haces desaparecer. Si la haces desaparecer, vale, está internet, pero la gente no va a buscar, quiero un ideólogo con estas características. No, ya vas a meter un nombre, vas a meter un hecho. Y si ese hecho no te lo encuentras porque ya no hay una placa, una calle, una estatua, eso han conseguido. El típico lema de anuncio de busque y si encuentra algo mejor, no compare y se queda con ello. Pues claro, si iban a comparar, se iban a encontrar a lo mejor con gente de una ideología que ahora está prohibida, como puede ser, por ejemplo, el nacionalsindicalismo, y que les iba a dar soluciones hoy a problemas de hoy. Vamos a ver, tú has puesto tantas cosas encima de la mesa que ahora preguntar a mí me es muy difícil. Dices que ellos tratan de ocultar los crímenes que han hecho, pero es que hay personajes, y vamos a hablar de Chávez, por ejemplo, presidente de la Junta de Andalucía, no hace mucho, repasando hemeroteca, veo un discurso en el cual habla de que hay que restituir el honor de sus padres que fueron pisoteados por el franquismo. Vale, yo no soy franquista, pero me llamó la atención y entonces yo recordaba algo y resulta que Chávez, su padre era coronel del regimiento de artillería que estaba en Sevilla. Entonces no solamente hay individuos que tratan de tapar los crímenes que pudieron hacer sus antepasados, sus padres o sus abuelos, sino que entre los socialistas, y he puesto Chávez por no poner una larga lista, son gente que estuvo en el franquismo y que se supone que hizo esos crímenes tan horrendos y tan destrozantes. ¿No será que esta ley también sirve para blanquear a todo este tipo de gente? Sí, yo es que hay veces que todo esto puede resultar contradictorio y yo no me considero propietario de la verdad absoluta y sí que es cierto que todo el mundo es heredero de alguien y más cuando todavía no han pasado. Dice que toda guerra civil dura 100 años, que son normalmente lo que tardan en desaparecer los testigos. Sí, pues nosotros hemos tenido 4 en 100 años. Y a este paso, con gobiernos como este, van a durar 200 años esta guerra civil, sobre todo mientras puedan utilizarla electoralmente para una cosa o para otra. Pero sí es verdad que todos los personajes de la política de hoy, todos no, muchos personajes tienen antecedentes en los dos bandos. Sí. Lo que pasa que, claro, unos se sienten orgullosos de los de un bando y ocultan a lo mejor la relación con su antecesor, su padre, tío, abuelo, del otro bando, y si lo hacen, pues defienden exclusivamente a la persona esa, pero por supuesto nada a la ideología de esa persona, cosa que no hacen si su antecesor, sea el que sea, porque tú coges a un tío del PP que su padre era comunista y defiende a su padre y defiende que esa ideología, con que no le guste tal, mientras que al caso contrario, no, como mucho te defienden al padre, pero no la ideología del padre, ¿no? Y esto, desgraciadamente, no solamente nos podemos ceñir el tema de lo que es la política. Y antes me he dejado yo, por ejemplo, la conferencia episcopal. La conferencia episcopal, todos sabemos, el que sabe un poquito de la historia de España en los años 30, que aquí fueron asesinados muchos miles de sacerdotes, muchos cientos de monjas. La persecución más grande que ha habido después de Roma. Exactamente. Entonces no vamos a ponernos aquí a dar datos, pero, por ejemplo, se asesinaron 13 obispos. Algunos torturados antes de la muerte. Y la conferencia episcopal, herederos, no hijos de, evidentemente, porque eran obispos, pero herederos. Nunca digas que ese cura no es mi padre. Efectivamente. Pero bueno, herederos, por lo menos en el cargo tal, no solamente han hecho bala rasa, es que se han puesto del lado de los que les han asesinado. Han permitido que en iglesias, catedrales y tal, quiten placas no solamente de políticos. O sea, no solamente esa mención a José Antonio que había en todas las iglesias de los caídos, sino que es que en esa relación había el párroco de esa iglesia que la habían asesinado, muchas veces torturado, o monjas que las habían violado antes de asesinar, y la iglesia ha permitido eso. Y además ha dicho que siempre... Que casi hasta ha pedido perdón por haberse puesto del bando que les permitió vivir, porque el otro bando les estaba asesinando. Entonces, claro, son muchos, como decíamos antes, los cómplices, con lo cual tirar del pasado puede ser hasta reconfortante cuando te ves casos como el que he comentado, pero es que en el mismo presente vemos personas que están actuando hoy en contra de lo que deberían haber actuado, aunque solamente fuera por su terrenito, por su negociado, ¿no? Dicen que el karma se vuelve y tú has nombrado a 2 personas, al jefe nacional del Sindicato Español Universitario Franquista, un tal Martín Villa, y al ministro secretario general del movimiento, un tal Adolfo Suárez,
que luego renegaron de su condición anterior. Esta ley les puede meter en cintura, les puede devolver el karma, ¿no? De hecho, el Partido Popular es fundado, si no recuerdo mal, por 7 ministros de Franco. Efectivamente. O sea, podría ser hasta ilegalizado, si nos ponemos así, ¿no? O sea, evidentemente no llegarán porque como han necesitado al Partido Popular hasta ahora, pues no te fíes, ¿eh? No, pero que si les estorba en un momento determinado y ven la partida ganada, pues pueden tirar por ese lado. Y el mismo Partido Popular, como hemos comentado antes, es el que les habrá estado abonando el terreno para que lleguen a esto. Si hay algo que se puede reprochar al régimen anterior, se puede reprochar bastantes cosas, pero quizá para mí es... Que fue muy blando. Efectivamente, el haber confiado sobre todo en una serie de personas. También es cierto que al carro del ganador se le suben todos. Y luego hay muchos que no deberías haberlo dejado que se subieran, pero es que luego normalmente en ese carro del ganador, el que llega hasta el final del viaje dando codazos a los demás suele ser el peor. Porque el que en realidad combatió en los años 30 y no murió, o incluso algunos no murieron aquí, se fueron a la División Azul y murieron allí. Y los que no murieron también. Toda esa gente luego casi ninguno ha obtenido cargos. Los que se quedaron desde el primer momento han sido los que han ido obteniendo esos cargos y esos cargos han sido los que han demostrado su traición. Porque yo no puedo considerar traidor a un gobierno socialista por hacer cosas como estas porque nunca han sido de los míos. Pero cuando ves a alguien, como hemos dicho, que vino o ha vestido camisa azul o era un miembro de un órgano del régimen y ha hecho todo esto, sí le puedes considerar traición. Pero como la traición no está penada en España, ya no digo penalmente, sino ni siquiera electoralmente, pues es más, suele estar... La cobardía tampoco, ¿eh? Y suele estar recompensadas ambos, tanto la traición como la cobardía, porque te garantiza el que si eres manejable te van a poder meter luego en el puesto que siempre. Y por eso yo creo que es el mal que tenemos en la España actual, que los traidores y los cobardes siguen gobernando aunque cambien las siglas. Si nos remontamos a antes del 18 de julio de 1936, lo cual podemos hacerlo sin ningún problema porque la ley empieza en ese día, nos encontramos que partidos, no partidos, movimientos, porque para mí Falange es un movimiento, no un partido. Una cosa es que te constituyas como partido legalmente y otra cosa es que... Ya estaba, digamos, penal o legalmente fuera de tono. Prácticamente estaba ilegalizada, ¿no? ¿Puede ser que esta ley nos retome y nos vuelva al 17 de julio del 36 en el sentido de que un movimiento que puede ser muy bueno para España acabe liquidado por culpa de esta ley? Contamos con ello, los que militamos en organizaciones falangistas o simplemente los que conservamos esa ideología, contamos que uno de los... Se habla mucho de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, por ejemplo, pero la Fundación Francisco Franco puede apoyar a un partido u otro, pero en realidad no es un partido en sí mismo, ¿no? Pero hay partidos legalmente constituidos ahora, como son, por ejemplo, los dos partidos falangistas, que ahora mismo caminamos juntos en muchas direcciones, la Falange y Falange Española de Alhons, que se pueden ver salpicados por esto, porque aunque estén constituidos legalmente como partidos, sí pueden decir que lo que se dice en sus mítines, en sus publicaciones, en lo que sea, son constitutivos de delitos con relación a esta ley. Y entonces, a partir de ahí, evidentemente, se puede tomar una serie de represalia penal. Sería también tirarse a la piscina decir que esta ley la hayan hecho exclusivamente para quitarnos de en medio. Desgraciadamente no tenemos la fuerza como para derribar un sistema en el que no creemos ya que consideramos culpable de todos nuestros males, como para que esta ley se haya hecho por ese propósito. Pero sí puede ser un anexo a esa intención. Por lo tanto, es muy posible que empecemos a tener una serie de represión. Además, es posible que, porque además esta ley va a tirar más de momento, también puede ser temas penales, pero más por temas económicos. Efectivamente. Y eso sí que puede destrozar organizaciones o a personas, más que un tema, porque los falangistas seguimos teniendo de vez en cuando... no tenemos un árbol para ahorcarnos, dijo alguno. Claro, y alguno sigue pagando con sus huesos en la cárcel cosas como, por ejemplo, el tema Blanquerna, cuando en otros casos no solamente no han ido a la cárcel, sino todo lo contrario. ¿Qué ocurre? Que entonces nosotros nos pueden mandar a la cárcel, pero también te pueden asfixiar mucho más si te ponen una multa tremenda que al final tengas que legalizar. Pero también recordemos que la semilla que se entierra es la que más fruto da. Sí. Y algunos nos podemos mover mejor incluso en la clandestinidad
Sí. que cumpliendo una serie de normas. Y la juventud española que está deseosa de buscar soluciones a sus problemas, a lo mejor se ve, os digo los que sean idealistas, se ve más representados por alguien que es mucho más perseguido que por alguien que parece que está ahí. Bueno, tenemos que quitarle la televisión y las maquinitas de jugar a la juventud. Sí. Eso antes que nada, para que así puedan entrar. O aparecer en la televisión y en las maquinitas de jugar. Eso va a ser más difícil. Bueno, podéis aparecer como malos. Mi pregunta, ¿van a desenterrar a José Antonio finalmente? ¿Van a desenterrar a más gente? ¿Van a desenterrar a Adolfo Suárez? Eso sí que me llamaría la atención. Lo de Adolfo Suárez no lo sé, porque a lo mejor los que están preparando esto le tienen de momento en alta estima por los servicios prestados, no lo sé. Lo de José Antonio lo doy por hecho, porque además lo doy por hecho porque la familia no ha puesto... si hemos criticado a algunos, por ejemplo, que la familia de Franco durante muchos años no hizo nada y eso fue, a lo mejor lo llevó a unos derroteros, pero sí que es cierto que en los últimos momentos antes de la profanación de su cuerpo sí se portaron dignamente, la familia de José Antonio no lo ha hecho. Y entonces, escudándose en que antes que haya un circo lo van a sacar ellos, lo que le están dando es el balón servido. Si ya lo sacan ellos, aunque haya recursos y tal, ya lo han sacado. Entonces, ¿que va a salir José Antonio de ahí? Sí. ¿Que le vamos a seguir homenajeando los falangistas? Por supuesto. ¿Que incluso a lo mejor vamos a seguir yendo al Valle de los Caídos porque ahí hay 30.000 enterrados y aparte va a estar José Antonio en otro lado? También. ¿Que van a sacar a otros? Posiblemente. ¿Que van a quitar la Cruz del Valle? Creo que es su misión final. ¿Que lo van a conseguir? Pues ahí también la derecha tendrá mucho que ver si cambia un gobierno en España con lo que pueda permitir. Don Jesús, nos hemos quedado sin tiempo. Es la desgracia de la radio, la desgracia de no disponer de más tiempo. Agradezco enormemente a Jesús Muñoz que haya venido aquí a aclararnos la postura de una persona que creo que ha sido siempre fiel a sus principios, algo que hoy en día no suele abundar. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias y desgraciadamente te doy la razón, no suele abundar.